Bueno, mis niños, bienvenidos nuevamente. ¿Alcanzaron a escuchar los últimos audios? Sí, Los señor. estoy terminando de escuchar, profe. Bueno, mis niños. La diapositiva para irles compartiendo. Sí, profe, sí, yo alcanzo a escuchar el... ¿Ya están viendo? Muy bien. Bueno, entonces, en el audio les daba como un concepto de lo que podemos llamar conflicto, ¿cierto? Sí. Sí, Les profe. voy a compartir la diapositiva. Yo les mandé al grupo la fotografía del origen del conflicto para que lo tengan claro. ¿Bueno? ¿Sí lo vieron? Entonces, lo que les comentaba, la crisis trae progreso, creatividad, ya que esta nacen de la angustia entre personas, entre países, entre empresas, entre grupos, entre comunidades, tal como lo observan en su diapositiva. Ya saben que la tienen, siempre van a tener toda esta información disponible en la plataforma para que la consulten en el momento en que ustedes quieran. Y de la misma crisis nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. De esta crisis que estamos viviendo, ¿qué van a hacer según lo que están haciendo los grandes investigadores de medicina? ¿Qué nacería? Una vacuna. Sí, aunque Algún profe país no, la va a inventar y va a ser algo para el servicio mundial. y no solo de eso, profe, también de las Cuéntenme empresas más. van a nacer los nuevos trabajos, las nuevas tendencias para trabajar desde casa, desde medios electrónicos, como el teletrabajo. Se va a impulsar más en las empresas y en algunas que no lo conocían, pues ya tiene que ser casi que un requisito. ¿Qué más encuentran que van a hacer de lo que ustedes tan jóvenes que están y nacen con el chip de la tecnología? He escuchado que cuando salgamos de esto no vamos a ser los mismos, no vamos a pensar igual, no vamos a actuar igual. ¿Qué tienen que decir? Profe, pues es que yo tengo como algo que de pronto yo dudo muchísimo, es que, digamos, el mundo y las personas nunca estuvieron, esta generación nunca estuvo como muy preparada para lo que se avecinaba en este tipo de virus. No estábamos tampoco como con ese chip de implementación, como de estar preparados a todo lo que se avecina o lo que nos trae el mundo. Entonces también es bueno también como implementar nuevas alternativas para nuevos enfrentamientos con otras circunstancias que llegasen a suceder, me parece a mí. Asimismo, no se crearía tanto conflicto entre la sociedad y los gobiernos de cada país, y asimismo se intentaría no sé, como una manera de buscar una solución y implementar una función de una nueva herramienta para cualquier conflicto que se formara o se creara para la humanidad, podría ser. Eso sería una inventiva. ¿Y qué tiene de pronto un proyecto? ¿Ha pensado en algo usted para lo que se viene? Profe, pues es que, digamos, en esta manera hay que también mirar los puntos cardinales de cada situación. Asimismo, se puede, ¿cómo les podría yo decir? Como
Asimismo, hacer un breve estudio de todo tipo de virus, de las personas que son especializadas en ese tema de biología, de química y, en fin, deberían como también dar un estudio, avances, digamos, a futuros de nuevas bacterias o de nuevos virus que de pronto llegasen a expandirse igual como este virus y tener como una pequeña fórmula para eso, como para tener como una herramienta, una herradura hacia ese conflicto que se llegase a crear. Para todos, a nivel empresa, de acuerdo a la carrera y a la gestión que ustedes van a hacer tan importante dentro de las empresas, las industrias, ¿qué creen que va a cambiar desde el punto de vista de recursos humanos, según lo que yo les decía anoche, la gestión tan importante es que tienen que ustedes hacer dentro de las empresas para contratación, análisis de personal, mercados internacionales? ¿Qué pensarían que va a cambiar para ustedes en el momento en que estén ejerciendo a partir de el momento en que salgamos de esta situación? Profe, yo creo ¿Qué que con nacerá de la educación, crisis? Tiene la yo creo palabra, que perdóneme la interrupción. ya. Profe, yo creo que con todo lo que está pasando y con todo lo que se está viendo, pues esto nos enseña cada día que sí estamos dependiendo más de la tecnología y de este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, digamos, en nuestro caso o en mi caso, si antes no me gustaba lo que yo decía en clase pasada, no me gustaba la parte virtual como opción de estudio. Entonces ya no es una opción, sino es algo que nos toca. Entonces uno va aprendiendo a manejar este tipo de herramientas y va viendo la necesidad en serio de lo que nos toca vivir el día a día en cuanto a la tecnología. Gracias. ¿Alguien más? Sí, lo que pasa es que todo lo que está pasando hoy en día, como lo decía mi compañera Estelita, ya pues todas las empresas van a tener en cuenta mucho más todo este tema en cuestión de tecnología. Estelita, apaga el micrófono, porfa. Perdón, Estela. Gracias. Entonces, como te estaba comentando, entonces ya las empresas van a tener como más en cuenta esa característica, esa habilidad que tengan los empleadores. Y también a nivel ya como más personal, pues estaba en una conferencia hace poco de mi empresa y pues el director general lo manifestaba de esa manera, tanto a nivel laboral como a nivel personal la gente cambia, porque ya la gente va a empezar a ser más precavida, ya la gente va a dejar de tener como en cuenta como cosas que muchas veces eran innecesarias en la vida de uno, como compras innecesarias, porque la gente va a tener como más recelo a su dinero porque pues no saben cuándo vuelva a pasar esto. Entonces, pues el impacto que está teniendo ahorita ante la sociedad es fuerte, o sea, muchos cambios van a haber después de que suceda todo esto, después de que mejore. Pues. Lastimosamente, veía en una entrevista que algunos empleados hablan respecto a la situación que han tenido de trabajar el teletrabajo de manera virtual. Decían, se nos incrementó el trabajo, nos dejan más trabajo, tenemos que trabajar más horas y la remuneración es antes más baja. ¿Qué tiene que decir de ello desde su departamento de recursos humanos, si estuvieran en este momento ustedes como directores de ese departamento y designar labores a su grupo de trabajos, relacionándolo con lo que están manifestando en este momento los empleados? Pues, profe, no sé, tocaría pues mirar, digamos, el nivel de productividad que se está teniendo con el trabajo que se está desempeñando ahora y
Pues yo creo que eso, no sé, lo cambiaría en muchos factores, porque puede que la persona diga, sí, yo, o sea, me están dejando más trabajo por remuneración más bajita, pero si digamos uno entra a investigar, puede que no sea tanto trabajo, ¿sí? O como él piensa, o puede que analizando la situación se le pueda cambiar a él ese trabajo por de pronto no 8 horas diarias, sino 6 porque pues está en la casa y que trabaje 2 otro día, no sé, algo así, pero pues tocaría evaluar ciertas cosas, o sea, depende de diferentes cosas. Perfecto. Bueno, entonces, continuando, nos dice que la verdadera crisis es la pereza de los países y de las personas para buscar soluciones. ¿Habrá pasado algo en este momento de parte de nuestros gobiernos? ¿O están manejando bien la situación? No, claro que hubo em, pues no sé si decirlo pereza o hacerse el de la vista gorda para realizar estrategias o crear estrategias pues para realmente atacar a este virus, porque pues duró un tiempo el aeropuerto abierto, mucho tiempo duró antes de que pusieran la cuarentena. Aún con cuarentena no se está rigiendo a cabalidad eso porque, no sé, yo considero personalmente que el gobierno debería de ponerle más cuidado a todos los sectores de la ciudad, porque, por ejemplo, yo estaba andando por la parte del sur en las camionetas del trabajo y pues la gente parece que no estuviera en cuarentena, pero si uno se pone a ver de pronto en otros sectores, de pronto en sectores del norte o sectores más concurridos donde eh, digamos que se ve un poco más el dinero, no es que no sé, no sé si categorizarlo por dinero, pero es como para que me entiendan. Y en estos lugares no, o sea, hay más presencia de policía, en estos lugares sí utilizan multas, eh, o sea, como que en estos lugares el gobierno como que sí se pone como a la tarea de hacerlo más riguroso. Entonces, yo lo veo de esa manera, no sé qué piense, profe. ¿Quién más tiene que hacer un aporte a ese mismo punto? Profe, pues no sé, yo pienso que como todo, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero ¿qué pasa? Nosotros, pues en lo personal, yo también lo digo por mi parte, no estamos preparados para algo de esta forma. O sea, nadie. Yo digo que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el gobierno, estaba preparado para esta crisis o esta pandemia que se está presentando. Sí, obviamente hubieron o hay muchas cosas que faltaron por implementar. Por ejemplo, pues en la parte en la que yo estoy viviendo ahorita, que es en Usme, o sea, yo veo que todos los días casi se están bloqueando las calles por lo mismo, porque pues la gente no tiene recursos necesarios. O sea, pues sí, uno entiende gente que no tiene los recursos, pero hay otra gente que ya se aprovecha, solo como por, no sé, o sea, que tiene los recursos, pero se aprovecha de la circunstancia o del momento para decir no tengo recursos. Porque pues, o sea, sí, yo también me pongo a pensar en la economía de la gente. También hablo por la parte de la mamá de mi mejor amiga. Ella vive del sustento. O sea, ella era del diario vivir. Ella en las mañanas sacaba, perdón, profe, ella en las mañanas sacaba sus arepas con jugos de naranja y en las noches solo arepas. Y pues ahorita no tiene forma de su sustento. Ella ahorita también, por decirlo así, está a la espera o a la expectativa de las ayudas del gobierno. Pero pues realmente yo creo que falta mucho por implementar. Se detuvo un poco el video y el audio. También yo creo que es un desafío bastante grande. Muchas gracias. Entonces, como ustedes pueden observar, cada situación, cada inconveniente personal que tengo con otro, con mi empresa, con mi familia, es una situación, un conflicto de verdad que de aquí en adelante espero
y también lo tomo para mí, y a raíz de esta situación, tratar de buscar una solución de tal manera que no hayan rompimientos totales, que ojalá sean temporales y que nuestro pensamiento en adelante sea como ustedes lo acaban de decir. Vamos a tener unos retos y vamos a hacer, o vamos, no sé, nos tocará actuar como si acabásemos de llegar a otro planeta, pero con una mente más abierta y dispositiva para buscarles soluciones a todo lo que se nos presenta en el camino, de verdad, de aquí en adelante. Yo lo felicito por esos aportes. Y continuamos, pues nos dice, sin crisis no hay desafíos, y en la crisis es en donde aflora lo mejor de cada uno, que es lo que ustedes están exponiendo. Bueno, entonces, continuando con este tema, creo que esta es la última diapositiva. Continuamos hablando con el hecho de que el conflicto, ya vimos esa parte. Entonces, esta es la última diapositiva. Aquí hay algo que quiero que trabajemos. Dice que todo sistema de organización humano está compuesto por personas individuales que a su vez se integran en grupos y otros sistemas de organización. La multiplicidad de niveles de organización hace que el conflicto sea importante para entender el funcionamiento de todas las organizaciones, debido a que todos los agentes de las diversas organizaciones persiguen objetivos e intereses legítimos. Cuando habla de organizaciones, quería que ustedes tuvieran en cuenta también un concepto del conflicto que se presenta a nivel laboral, a nivel empresarial, a nivel organizacional. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el conflicto laboral es la disputa de derechos o de intereses, hablando de organizaciones, que se suscitan entre empleadores, empleados y también entre organizaciones, como lo menciona la diapositiva. ¿Qué pasa generalmente cuando se suscita un conflicto entre empleadores, entre empleados y empleador? ¿Qué es lo que generalmente pasa? Ustedes en los paros de pronto han visto y escuchado las centrales obreras. Sí, profe, sí, señora. Profe, yo no te escuché bien, es que se te cortó. Que si alguno de ustedes escucharon ahora en los paros lo que decía y la presencia que hacía todo el tiempo las centrales obreras. ¿Me escuchó? Sí, profe, sí te escuché. Estoy pensando Bueno, qué responder. ¿quién trabaja en una empresa en donde haya sindicato? ¿Me escucharon? Sí, profe, Sí, pero profe, pues pero yo en mi empresa no. Yo no. Ah, bueno. Tengo entendido Todos que sabemos que los sindicatos son aquellas organizaciones que forman los grupos de empleados para hacer valer sus derechos dentro de la empresa. Entonces, de las nóminas les descuentan un valor mensual para el sindicato. Y por ello es que cuando hay un conflicto entre muchos empleados y su empleador, ¿quién es la primera persona que está ahí? El sindicato. Esa es la primera opción que se toma. Pero por ello, antes de que eso suceda, Recursos Humanos debe estar muy atento, lo que he venido hablando, a su grupo de trabajo, a las situaciones que se presenten, porque ello va creciendo como una bolita de nieve, y es cuando todos los empleados se comienzan a unir.
Entonces empiezan los paros a través del sindicato. Si han visto el paro judicial, entonces dejan de funcionar los juzgados. Se sientan todos los empleados en la puerta y ahí está frente su representante del sindicato pidiendo sus derechos. Y esto no lo pueden detener porque es de orden constitucional, es un derecho de los empleados, de si tienen su sindicato, pedir sus derechos por intermedio de él. Entonces, esas son rompimientos temporales entre empleados y empleadores, que finalmente, como les decía, en muchas ocasiones se puede decir que queda temporal, lo manifestó alguna de ustedes, porque la necesidad laboral obliga a que los empleados tengan que volver a sus puestos de trabajo y se lleva al olvido todo lo que se trató de lograr con los paros, las manifestaciones, como lo que ocurrió en diciembre. Los únicos beneficiados en estos paros, créanme, que son las entidades del Estado. ¿Por qué? Porque un juzgado, con todos los procesos que tiene, fuera de ello, los jueces, los secretarios, los sustanciadores dejan de elaborar. Imagínense, si pasa eso en su empresa y ustedes como recursos humanos dejan que esto llegue hasta allí, se puede pensar que la labor del departamento desde un comienzo no estuvo atenta a vigilar las situaciones que se presentan dentro de la empresa. En ocasiones se presentan dentro de su grupo de trabajo problemas que ustedes como recursos humanos tienen que ir identificando. Resulta que la producción, hemos hablado todo el tiempo, la producción es culpa del empleado que por alguna situación, algún conflicto con otro, bajo la producción, bajo su ánimo, bueno, aquel empleado que llegan estaba embriaguez, pero no hemos hablado de empleador, porque si ustedes como recursos humanos identifican que el problema de producción de repente es una maquinaria que está fallando, y los empleados han manifestado esa herramienta no está funcionando, ahí de quién sería la persona que tiene el conflicto, identificando ustedes como recursos humanos, ¿quién tiene el conflicto? ¿Me hice entender? Yo no entendí bien, profe, ¿podría repetir? Qué pena. Todo el tiempo hemos hablado de que la gestión de recursos humanos es estar atento a todas las situaciones conflictivas que se presenten dentro de su grupo de trabajo, ¿cierto? ¿Me escucharon? ¿Mis estudiantes? Sí, profe. Sí. Se entrecorta. Sí, señora. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si ustedes identifican que la producción de la empresa bajó porque la maquinaria no funciona, no está funcionando bien? ¿En manos de quién está el problema? Pues estaría en manos de la misma empresa, ¿no? Está en Sí, manos de la porque la misma. empresa depende, pues, garantizar que toda la maquinaria funcione adecuadamente, que esté bien, pues para que los mismos empleadores, si la tienen que manipular, no tengan ningún tipo de inconveniente. Perfecto. Entonces, también dentro de las empresas, y ustedes como recursos humanos están en la obligación de identificar si entre las personas del grupo de trabajo, dentro del personal, dentro de los administrativos, el conflicto que ustedes, el problema que ustedes identifiquen de producción, de pronto ánimo de los empleados, ese ánimo porque se presenta, porque de repente los dejaron trabajando horas extras y no se les reconoció algún valor. Entonces, no siempre el conflicto viene del empleado, también, como dijo el compañero, de la empresa, del empleador.
y ustedes también están en la obligación de sentarse a dialogar y hacer ver lo que acaba de decir la compañera. La empresa está en la obligación de velar por las herramientas de la empresa y por el equipo de trabajo. Entonces, quería también que tratáramos el tema laboral, de los conflictos que se presentan, y el tema es bastante amplio. Quiero enviarles unas lecturas, pero es más para que ustedes los tengan en cuenta y aprendan a manejar situaciones de conflicto dentro de las empresas, y cuando se presenta el conflicto, no siempre con el empleado o entre empleados, sino es entre la empresa. Por ello quiero que analicemos, y voy a abrir un debate a manera de foro para que ustedes lo suban al foro, cada uno, pero lo vamos a debatir en este momento. Yo subiré la pregunta. Entonces, la primera cuestión a plantear, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, No. señora. La primera cuestión a plantear en la resolución de conflictos es la percepción que las partes tienen de este. Y viene la pregunta: ¿nos centramos en el análisis del caso o en cuál de las partes, o al menos una de ellas, no percibe o se niega a percibir el conflicto? Profe, Repito, ¿lo ¿o podría quedó repetir? claro? ¿Lo podría repetir, profe? Bueno, la primera cuestión a plantear en la resolución de conflictos es la percepción que las partes tienen de este. ¿Ya? Viene la pregunta: ¿nos centramos en el análisis del caso o en cuál de las partes, o al menos una de ellas, no percibe o se niega a percibir el conflicto? Profe, una pregunta, discúlpame. Lo que tú nos estás dictando, tú dices que algo del foro, esas mismas preguntas están en el foro, es que la verdad yo no le No, comprendo. no. Vamos a debatir, a manera de debate. Ok. Hemos hablado todo el tiempo del conflicto, de qué significa, de las situaciones del país, de las diferentes. Voy a cerrar ya la diapositiva. Hemos hablado de qué pasa en el grupo de empleados, de qué tendrían ustedes que analizar si hay un conflicto entre las compañeras, cómo lo resolverían. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo en mi caso como abogada conciliadora. El ejercicio que hacían ustedes la noche, el dinero que debe, y qué hago si no me paga, y qué pasa si llegan al acuerdo y no me cumple. Cuando yo estoy sentada en la audiencia y a mi derecha está el convocante, o sea, la persona a quien le deben, y a mi izquierda está el convocado, la persona que debe pagar, y yo le doy la palabra al convocante para que manifieste el hecho por el cual está convocando a la otra persona, va a manifestar lo que decían ustedes anoche: es que le presté una plata y me firmó una letra y pasó el tiempo y no me pagó. Entonces yo, abogada conciliadora, soy un medio para que ellos logren dialogar del asunto, del problema, de la plata, de la deuda, ya. Nos están diciendo que nos estamos quedando sin tiempo, pero voy a continuar. Entonces, ¿hasta ahí fui clara? Como Sí, profe. conciliadora me centré en el problema. Estamos centrados solo en el problema. Pero hablando del director de recursos humanos de su departamento,
Si encuentra el problema que hemos venido hablando siempre, la producción. Entonces, ¿qué está pasando con la producción? Ese es el problema, la producción. Y la pregunta es, ¿nos centramos en el análisis del caso o en cuál de las partes, o al menos una de ellas, no percibe o se niega a percibir el conflicto? Analicen eso. Estefan. Andrea, Nicolás, Luz Estela, Gina. Profe, Es un yo la debate. verdad, profe, pero es que yo la verdad no entiendo. Ay, yo tampoco entiendo bien. O Y sea, con es el que no sé. ejercicio tampoco. O sea, no, o sea, No bueno, entiendo. el ejercicio también, lo que no entiendo es cuando, o sea, cuando usted pregunta, pues esas preguntas, no, o sea, no entiendo cómo Nos hacia qué lado centramos al análisis responderla. del caso. ¿Pero Escuchen. de qué caso? ¿De qué caso Sí, nos vamos a centrar? Estoy hablando de que se eh, enfoquen ustedes en su departamento de recursos humanos. Entonces serían muchos casos, porque digamos si Estefa piensa un caso, Nico Bueno, piensa es un otro, o debate, sea, cada uno respetuosamente hable y el otro a manera de debate dice, no, yo digo con este caso esto, si entendieron la pregunta, ¿no? nos toca exponer un caso y Sí, a entre todos manera de debatir. debate. Continúe, Andrea. No sé, estoy pensando un caso, pero no sé, en este momento no se me viene a la cabeza quién. La primera cuestión podría, a plantear en la resolución del conflicto es la percepción que las partes tienen de este. ¿Mm? Sí, pero nos toca primero buscar el caso, porque si nos damos el Entonces, caso, ¿de qué vamos profe, a hablar? profe, digamos, serviría, no sé, el trabajador que está llegando tomado al trabajo, o bueno, con guayaba al trabajo. Ese podría ser, digamos, el caso. siga, Nicolás. No, pues, o sea, ese sería el caso, ¿no? Pero entonces Para ahí usted, habla de que, continúe. ahí habla de que o sea, la percepción puede que sea diferente. Entonces, para mí, obviamente afectaría el proceso de producción del trabajo que él desempeña, porque no está con sus 5 sentidos activos. Eh, pero, pues, no se puede que para otra persona diga, o bueno, en el caso del empleado, puede que él refiera que para él no es así y que de hecho él se siente mucho más activo al estar en ese. O sea, ese sería, no sé, un caso o qué, profe. Bueno, digamos que ese sea el caso. El empleado que llega en estado de embriaguez continuamente, pero es que eso no genera nada para la empresa. El que él Pues llegue en estado de es que embriaguez yo pienso que, por continuamente. ejemplo, Sí, pues claro, le ya genera tendría que riesgo todo el entrar, tiempo a la empresa. pues genera riesgo, pero también la empresa podría hacer un análisis o de pronto, no sé, como indagar el por qué este sujeto llega constantemente en estado de embriaguez a trabajar, porque no solo, muchas veces es solo porque quiera, puede también que esta persona tenga un problema, no sé, podría llegar hasta el punto de que pudo haber fallecido a familiar suyo y esté en depresión, todos esos factores, porque pues pienso yo que el deber no sería si llega ebrio todos los días echarlo y ya, ya sería, o pues en mi concepto, ya que haya una indagación, se estudie más a fondo del por qué sucede esto, por qué este sujeto lo hace. Ya si se detecta que definitivamente es porque la persona siempre ha sido alcohólica y no lo supera y de pronto no ha querido, pues ya se podrían tomar como decisiones, pero pueden haber otros factores
que lleven a esta persona que esté en ese estado constantemente, creería yo. En ese caso, en su caso, analizando a esa persona, usted estaría analizando que esa persona percibe o acepta que tiene un conflicto. ¿Cuál sería el conflicto? Pues no sé si, bueno, pues de acuerdo a lo que entiendo, si esta persona acepta que tiene un conflicto es el problema que está teniendo con el alcohol, en Exacto. vista de que lo sea alcohólico y no quiere o no ha tenido como ese acompañamiento de que lo pueda superar, de que ingrese a alguna, no sé, eso cómo se llaman, como institutos de rehabilitación, no sé cómo se llamaría, para ello. Y él no aceptar que tiene el conflicto, ¿qué sería? ¿Qué analizaría usted de el no aceptar que tiene el conflicto? Ahí ya tendríamos que ver lo que decía, los factores, ¿no? Porque si de pronto esta es una persona solitaria que no tiene de pronto un acompañamiento familiar, podría ser una gran, o sea, podría ser esa principal causa. O ya si es una persona que definitivamente su familia ha estado en su acompañamiento, ha querido que él se rehabilite, ha hecho miles de cosas y la persona no quiere, ya sería pues algo totalmente diferente. Ya directamente el del problema sería la persona y que no quiere buscar una ayuda, no quiere salir de eso. Entendería que usted ahí investigó y logró percatarse de que esa persona no acepta que tiene el conflicto, entonces se niega a ponerse en un tratamiento Se alcohólico, niega a se recibir niega a ayuda. todo y en ese momento tomaría alguna decisión respecto a él como empleado. Sí, claro que sí, o sea, si ya en vista de que el colaborador no quiere definitivamente salir de eso, no quiere recibir ayuda, no acepta que la gente quiera apoyarlo en eso, pues ya definitivamente es una persona que no le da buenas ganas, o sea, que no le aporta a la compañía. Ya si en últimas y en vista de que se pudo realizar todo lo humanamente posible desde nuestra área, lo que corresponde, que sería el debido seguimiento, el acompañamiento, ya pues de pronto ya este tipo de como quererlo ayudar para que salga. Si ya la persona definitivamente no quiere, ya es algo ajeno a nosotros, o sea, si nosotros ya quisimos ayudarlo y si él al final no acepta, pues lo que digo es alguien que no le aporta a la compañía y sí nos puede traer muchos problemas. Perfecto. Bueno, mis niños, recuerden que es un debate. Entonces, todos tienen que debatir el tema con otro ejercicio. Y si Bueno, entendieron, van a empezar entre todos a decir, no, sería por aquí, sería por allí. El debate que hicimos Estefan y yo, porque nos tocó a las dos, ninguno. bueno, pues yo aclaro Abran algo que debate. pues bueno, no sé si sea el debate lo que yo me refiera, pero pues lo que dice Stephanie, yo lo recalco que pues no hay que justificar tanto la parte, no sé si estoy de pronto desactualizado en la información que dijo ella, pero pues estamos hablando de un trabajador que es alcohólico, si son las circunstancias, yo por parte debería ser que deberíamos como buscarle una parte más de ayuda psicológica, como aclaraba Stephanie, problemas puede ser familiares, amorosos o interpersonales o personal mismo de él, deberíamos como buscar parte de ayuda psicosocial, mentiras, de una parte de psicología, ayuda psiquiátrica o algo así, dependientemente del estado emocional que sufra la persona, en vez de, digamos, como que la parte empresarial esté como dejando pasar eso por chances, diría yo, no sé si estoy mal. Pero pues nosotros también nos tendríamos que centrar es en la parte de recursos humanos, porque pues si nosotros nos ponemos a pasar esos temitas por alto y se le hace un seguimiento, pues también eso generaría un riesgo para nosotros, tanto como empleados de recursos humanos como para la compañía, porque nosotros estamos pasando por alto un caso de una persona que está llegando